Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Continuaremos con esta serie de predicaciones que estamos viendo en el libro de Romanos. La semana pasada empezamos con capítulo 12 y el día de hoy lo estaremos terminando. Estaremos viendo desde el versículo 3 hasta el final del capítulo, versículo 21. Voy a pedir que lo tengan ahí en sus Biblias. Lo voy a leer y me puedan seguir ahí con sus vistas. Recuerden que voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer lo que resta del capítulo. Luego oraremos y escucharemos la palabra. Dice así, capítulo 12 de Romanos, versículo 3 al 21, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el de enseñanza, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Vamos a orar. Señor, estamos hoy delante de tu preciosa, bendita, inerrante palabra. Por lo tanto, te ruego que tú obres en nuestros corazones para que tu palabra, que es poderosa, obre en nosotros y haga la obra
por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas para que glorifiquemos tu nombre. Señor, te ruego que seas tú hablando el día de hoy. Que mis hermanos y yo mismo el día de hoy escuchemos tu voz, tu palabra y no ninguna otra. Para que al encontrarnos contigo podamos nada más y nada menos que obedecerte y seguirte y glorificarte con nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Domingo pasado estuvimos empezando ya con el capítulo 12. Este capítulo 12 que viene a ser como una división, algunos lo llaman como una bisagra entre el libro de Romanos, porque del capítulo 1 al capítulo 11 Pablo estuvo hablando de toda la doctrina acerca de la justificación de nuestra salvación, del Evangelio. Y ahora del capítulo 2 en adelante, Pablo va a empezar a hablar con instrucciones de cómo entonces se ve la vida que ha sido impactada por el Evangelio. La semana pasada el pastor Luis David predicó los primeros 2 versículos donde Pablo hace un resumen prácticamente de los versículos del capítulo 1 al 11, donde dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El apóstol Pablo ha establecido cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra respuesta, y eso es, como lo vimos la semana pasada, entregarnos completamente a Dios como sacrificios vivos y ser transformados mediante la renovación de nuestra mente día a día. Y ahora el apóstol Pablo va a decir: ok, ya sabes que tienes que entregarte como sacrificio vivo. Tú ya sabes ahora que de acuerdo a esa misericordia que tú has podido ver durante estos capítulos que te he dado, tú debes entregarte como sacrificio vivo y tu mente debe ser renovada. Pero ahora también voy a decirte cómo se debe de ver y cómo tu vida debe ser vivida a la luz del Evangelio, a la luz de esa misericordia, a la luz de esa gracia que has recibido. Así que el día de hoy estaremos precisamente viendo cómo vivir o viviendo conforme al Evangelio. ¿Qué significa entonces ahora en la práctica vivir como un sacrificio vivo? ¿Cómo se ve en ti y en mí, o cómo se debería de ver esa mente renovada? Esa mente renovada por la palabra poderosa del Señor. ¿Cómo se ve entonces, o cómo se debería de ver tu vida, mi vida, si es que está siendo transformada a la luz del Evangelio? Y así que vamos a ir, tú vas a ver que a partir de estos capítulos prácticamente el apóstol Pablo va a empezar a hablar de cómo la vida del diario se ve en formas prácticas. Y el día de hoy veremos viviendo conforme al Evangelio en 2 áreas. Viviendo en la iglesia conforme al Evangelio y viviendo con los de afuera, con los no creyentes conforme al Evangelio. En lo que resta de este capítulo, que es largo y hay muchas cosas que ver, estaremos dividiendo este pasaje en estas 2 grandes áreas. ¿Cómo viviremos entonces de acuerdo a la misericordia de Dios? Vamos a vivir conforme al Evangelio de una forma específica en la iglesia y también con los de afuera. Así que el primer punto del día de hoy, que será el primer punto, es viviendo entonces conforme al Evangelio en la iglesia. Si hemos nosotros entendido capítulo 1 al 11, cuál ha sido la obra del Evangelio en nuestras vidas, entonces eso va a tener un impacto y debe tener un impacto en cómo vas a vivir aquí en la iglesia ahora con tu familia, con la familia de Dios. Ese Evangelio va a tener una repercusión en tu vida que
tiene que verse y notarse en cómo vives conforme a la luz del Evangelio aquí en la iglesia, entre tus hermanos, entre cada uno de nosotros. Y la primera situación, por decirlo así, que va a plantear Pablo para cada uno de nosotros es que aquel que vive conforme al Evangelio en la iglesia no debe de pensar de sí mismo más de lo que debe de pensar. Aquel que ha sido impactado por la verdad del Evangelio no puede vivir entre los hermanos en la iglesia pensando de sí mismo más de lo que debe de pensar. Versículo 3 dice ahí, el apóstol Pablo dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido cada uno. ¿Cuál es la razón? Porque el apóstol Pablo empieza con este mandato, con esta exhortación. Porque Pablo lo primero que hace es: ok, tú que has sido rescatado y que has visto la gloria del Evangelio en los pecadores, ahora que has sido trasladado de las tinieblas a la luz y a vivir en mi reino, lo primero que debes de evitar es no pensar de ti mismo más. Es decir, piensa correctamente quién eres. Y la única forma de hacer eso es verlo a la luz del Evangelio. No pienses más de ti, no tengas un concepto más alto del que debes de tener, lo traduce la NBI. No tengas un concepto más alto del que debes de tener. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo empieza con esto? Porque Pablo empieza a enfrentarnos a la realidad de que ahora la vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad, no solitario. Hermanos, seamos sinceros. Sincérate un poquito el día de hoy contigo mismo. Todos nosotros luchamos con el síndrome del yo-yo. ¿Sabes cuál es el síndrome del yo-yo? Sí, síndrome del yo-yo es el que es que yo creo, es que yo debería, es que yo quisiera, es que yo tengo, es que yo pienso. Todos vivimos de esa manera. De hecho, esta sociedad vive de esa manera. ¿Por qué crees que existe Facebook? ¿Por qué crees que existe Instagram? ¿Por qué crees que existe TikTok? ¿Por qué crees que existe YouTube? Algo que me llamaba la atención, estaba viendo la semana, es que había un estudio donde decía por cada región y cada país los trabajos que en cada país la gente más deseaba. Y curiosamente era que en Latinoamérica y parte de Norteamérica, la mayoría de las personas o de los jóvenes encuestados, su mayor aspiración, su mayor trabajo que deseaban ser era ser youtubers. Claro, el lugar donde tú puedes ser visto, el lugar donde tú puedes mostrar quién eres, lo que sabes, lo que dices, lo que piensas, lo que según tu criterio. El síndrome del yo-yo. El apóstol Pablo en el versículo 2 precisamente por eso ha mostrado la necesidad que tú y yo tenemos de renovar nuestra mente. Pablo está bien consciente de que nuestra mente necesita ser renovada constantemente porque sufre de yoísmo, si lo quieres llamar así. Porque pensamos naturalmente, hermanos, piensas en ti mismo y nuestra vida muchas veces está caminando centrada en ti mismo. Pablo está consciente de eso. Pablo está consciente que esto puede ser un problema en la iglesia. Porque hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y nos encontramos con ese Cristo glorioso, llegamos todos aquí a esta iglesia o a la iglesia donde tú hayas conocido al Señor con una bola de mentiras y conflictos en la cabeza. No estoy diciendo problemas mentales, simplemente conflictos, mentiras que este mundo nos ha impregnado por años.
y que necesitan ser transformados y renovados en nuestras vidas. Por eso Pablo empezó los primeros 2 versículos, y de hecho la palabra en la parte del versículo 2, en 3, es déjense transformar, déjense. Necesitamos ser transformados, y necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, porque la mente es donde empieza toda esa lucha de quién eres y cómo actúas. Una de esas cosas en las que esas mentiras, esa bola de información que esta sociedad y este mundo te ha impregnado sin que te des cuenta muchas veces, es el concepto de quién eres tú. Y ese concepto de quién eres tú necesita ser confrontado a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, y necesita ser transformado y renovado en cada uno de nosotros. Nuestra mente, nuestros pensamientos, hermanos, aún a pesar de tener muchos años en la fe, necesita ser renovado constantemente. Porque así como antes eras bombardeado con mentiras humanistas y de todo este siglo, aún como creyentes seguimos siendo bombardeados. Y la necesidad de ser renovados es cada día. Y como lo vimos la semana pasada, eso se hace a la luz de la palabra, a la luz de la oración, a la luz de la comunión con nuestro Dios. ¿De qué te estás alimentando más? ¿Qué es lo que entra más a tu mente? El apóstol Pablo sabe perfectamente, mi hermano, que tu problema, mi problema, no es baja autoestima. Tu problema y mi problema no es baja autoestima como la psicología el día de hoy te quiere hacer pensar. Es que tiene un problema de baja autoestima. Mira, por eso es tan retraído, por eso es que no, hermanos. Tu problema no es baja autoestima. Mi problema no es baja autoestima. Tu problema es que tienes una alta autoestima de ti. Tienes una hiperautoestima. Seamos sinceros, seamos realistas. No es que él no quiere participar porque es muy tímido y tiene una muy baja autoestima. No, es que se ama tanto que no quiere quedar en vergüenza. Y claro, como te amas tanto, lo que quieres es protegerte y no alzar la mano y no decir. Como actúas es porque te amas de más. Porque tú piensas de ti, aunque por afuera no se expresa y puede ser verse a alguien retraído, la realidad es que Pablo sabe que tu problema no se llama baja autoestima, es hiperautoestima. Te amas tanto que prefieres retraerte de muchas cosas para no quedar en mal, para no arriesgarte, para no quedar en ridículo a lo mejor. Nuestro problema como seres humanos no es baja autoestima. Pregúntale a Eva desde el principio. Cuando Satanás vino, fue lo que le dijo: mira, ¿ya viste este fruto que es codicioso, que es bueno? Y que dijo Eva: esto es bueno, esto me conviene a mí, voy a ser como Dios, voy a hacer. Hermanos, el problema del ser humano no es la baja autoestima, el problema es que se ama más, y se ama más muchas veces que a Dios. Y a veces el principal ídolo que tenemos tú y yo somos nosotros mismos. Pensamos más altos de nosotros de lo que somos. Tu problema, mi problema, no es que te amas poco, es que te amas más de lo que tú crees y de lo que tú piensas. Mi amado hermano, mi hermana, joven sobre todo que estás aquí, joven, adolescente que estás aquí el día de hoy escuchando esto, tú no necesitas un psicólogo que te ayude con tu baja autoestima. No necesitas alguien que te analice y que vea cuál es tu problema, que tiene un baja autoestima. Lo que necesitas es, como dice el apóstol Pablo en este versículo, es verte con un buen juicio. ¿Y qué es este buen juicio? Pablo en este pasaje lo pone muy claro.
lo que necesita es verte a la luz del Evangelio, a través de lo que Cristo ha hecho por ti, a verte a la luz de quién es Cristo y qué es lo que ha hecho en esa cruz por pecadores como tú y yo. Mientras estés buscando fuera quién eres y quién debes de ser, lo único que estarás haciendo es construirte una imagen ficticia e irreal de quién eres. Lo que necesitas, hermanos, no es que te levanten el autoestima. Lo que necesitas es la palabra de Dios, que es suficiente para todas las áreas de la vida. Lo que necesitas es verte quién eres a la luz del Evangelio. Y Pablo sabe que el problema es ese. Por lo tanto, es que el apóstol Pablo nos exhorta a tener cuidado con este egocentrismo que tenemos. Él sabe que en la iglesia vamos a luchar con ese amor de más que tenemos tú y yo, por ese amor descontrolado que tenemos tú y yo, porque el pecado, eso es lo que hace. Distorsiona todo en nuestra vida. A la luz del Evangelio no hay otra realidad más que lo que Cristo es y quiénes somos nosotros en Cristo y para lo que hemos sido creados. El apóstol Pablo sabe que este orgullo en la iglesia puede traer problemas al empezar a compararnos con otros, al empezar a sentirnos más importantes que otros, el de creer que somos importantes porque ahora tengo X o Y posición, el creer que valemos más por las capacidades que el Señor me ha dado. Pero a la luz del Evangelio no hay nada más fuera de la realidad, hermano, que la jactancia. A la luz del Evangelio, el orgullo, la jactancia es incompatible. Es incompatible con el Evangelio. Hermanos, aquí en la iglesia y en la vida en general realmente, el orgullo es incompatible con la vida cristiana. De hecho, es una de las cosas que Dios más aborrece. El Evangelio, precisamente, ¿sabes cuál es uno de los problemas, entre comillas problemas, de la gente con el Evangelio? El Evangelio de la gracia es que destruye tu orgullo. Es que destruye toda jactancia que tú puedas tener. Es que destruye todo aquello con lo que tú te puedes parar y venir delante de Dios. Para Él no es nada. El Evangelio destruye toda jactancia que pueda haber en ti y en mí. Es incompatible con la vida cristiana. No se nos ocurra pensar más de nosotros mismos de lo que somos, porque eso va en contra del Evangelio. El apóstol Pablo en Corintios 4:7, escucha lo que le está diciendo precisamente a los corintios que se estaban enalteciendo por lo que hacían y por los dones que tenían. Dice, pero ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo está haciendo precisamente en Romanos 12:3 lo mismo. Pensar con buen juicio de ti mismo implica precisamente esto, reconocer que si tú tienes algo el día de hoy aquí en la iglesia y donde quieras, no es porque tú lo tenías y no es porque tú eres muy bueno, es porque el Señor te lo ha dado por su gracia, por su misericordia, para que con ello tú edifiques a tus hermanos. Por eso Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice, ninguno piense de sí mismo, sino que piense con buen juicio. ¿Cuál es ese buen juicio? Según la medida de la fe que Dios ha distribuido, en otras versiones dice que ha dado a cada uno. Lo que en el contexto, esta medida de la fe que puede ser un poco confuso a lo que está diciendo Pablo, no está diciendo, mira, fíjate cuánta fe tienes para ver. No.
Pablo lo que está diciendo, ¿cuál es esa medida de fe a lo que se te ha dado? La medida de la fe que está hablando aquí Pablo, más que todo, no está hablando de un estándar, sino de los dones y capacidades que el Señor te ha dado para funcionar dentro de una comunidad, la iglesia, el cuerpo. La solución de Pablo para esta hiperautoestima que tú y yo tenemos es: vete a ti mismo como realmente eres. Eso es mediante la fe, mediante el evangelio. Reconociendo, hermano, que si tú el día de hoy estás aquí, si el día de hoy yo estoy aquí, no es porque lo merezco, no es porque el Señor salva a los capacitados, no, es por la gracia del Señor, es por la misericordia. De hecho, Pablo está haciendo ese mismo uso con su posición. Ve lo que dice en el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo cada uno de ustedes. Pablo está diciendo, esa es la actitud que debemos de tener. Pablo está diciendo, si yo soy un apóstol aquí, y que veamos, apóstol era como ya apóstol, ¿no? O sea, ¿quién más es apóstol? Pablo está diciendo, hermanos, así de la misma manera, si yo estoy aquí, no es porque yo lo merezco, o porque yo he trabajado por ello, o porque yo debería de tenerlo. Es en virtud a la gracia que he recibido. Si yo estoy aquí el día de hoy hablándoles y diciéndoles, dice a Pablo, estas cosas, no es porque yo soy mejor o lo merezco, es en virtud a la gracia que el Salvador ha tenido conmigo en salvar a un pecador, que Pablo dice que yo, el primero de los pecadores, aquel que perseguía a la iglesia y mataba a cristianos, por su gracia, el Señor hoy me da la oportunidad, el ministerio, el privilegio de hablarles a ustedes. De la misma manera pasa contigo y conmigo, hermano. Pablo dice, ninguno piense más de sí mismo, piense con buen juicio. Porque si tú estás haciendo el día de hoy algo, si tú tienes algo, si el día de hoy eres algo en la iglesia, no es por ti, no es por tu capacidad, no es por tu fidelidad, no es por tu desempeño, no es por tu diligencia, es en virtud de la gracia que el Señor ha tenido contigo y la ha tenido con cada uno de nosotros. Es por eso que Pablo entonces pasa a los siguientes versículos. Dice, pues, versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos. Piensa bien de ti mismo. No eres la última Coca-Cola del desierto. Somos muchos. Eres parte de un cuerpo. El Señor te ha dotado con cierta capacidad, con cierta habilidad, que se llaman dones, que son dados por Dios y empoderados por el Espíritu Santo para ser parte de un cuerpo, no para que seas un llanero solitario, o no para que seas la mano de los locos Adams que anda por ahí separada del cuerpo. Pablo piensa de ti, piensa con buen juicio. Tú eres algo el día de hoy, entre comillas, porque Pablo después dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es nadie? Somos servidores todos. Y si se te ha dado algo es para que lo uses, y lo uses dentro de un cuerpo que es la iglesia. Porque la vida cristiana se vive en comunidad. Es por eso, hermanos, que aquí en esta iglesia tenemos un proceso de membresía. Porque no existen manos solitarias como los locos Adams, porque estaría loco entonces. Somos parte de un cuerpo al cual el Señor nos ha rescatado y nos une para servir, para vivir, para edificarnos en conjuntos unos a otros. Por eso dice versículo 5, así nosotros que somos muchos, no eres tú el centro, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Sí, hermano, tú le perteneces a tu hermano te pertenece a ti, y nosotros le pertenecemos a Cristo.
Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero, así como en un cuerpo hay muchos miembros, teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez, según la gracia, no tú, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Sí, piensa correctamente de ti. El Señor me ha dado la bendición, el privilegio de predicar. Úsalos para la edificación de tus hermanos. Pablo da una pequeña lista. Si el de profecía, úsase proporcional a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Eso es pensar con buen juicio. Que si tú tienes, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me ha dado esta capacidad de dar. Hazlo con diligencia, hazlo con liberalidad, recordando que ni siquiera eres tú, es porque el Señor ha tenido la gracia de darte ese don para edificar a tus hermanos. Es ahí donde Pablo está diciendo, ¿quieres pensar bien de ti? Mírate conforme a la medida de fe que te has dado, es decir, lo que el Señor te ha dado para usarlo, y úsalo bien. Úsalo bien. Esta es la razón, hermanos, por la que no existe jactancia dentro, o no debe de existir jactancia dentro de la iglesia. Porque cuando nos vemos a la luz del Evangelio, vemos que hemos sido capacitados diferentes para edificarnos unos a otros y glorificar a Dios, cada uno con su función. Así que hermana, ¿cómo estás usando los dones que el Señor te ha dado? ¿Los estás usando o no? ¿Estás sirviendo en algún área de la iglesia? Hay algo que he visto en las iglesias, no en esta, en otras. Todo el mundo quiere el ministerio de niños genial para que sus hijos aprendan, pero nadie quiere ser maestro. ¿Sabías que hay una gran necesidad ahorita de hermanos, de hermanas que puedan apoyar en el ministerio de niños? Y adivina qué, el Señor te ha dado dones para que puedas usarlos y servir a tus hermanos, a tus hermanas. Eso incluye a sus hijos. No es que yo quiero aquí donde se ve todo, donde los reflectores dan. No, hermanos. Tú tienes un pie chiquito, un pie y un dedo chiquito que nadie ve, que si te lo cortan te vas a caer y no vas a poder caminar. Te necesitamos. El cuerpo te necesita. No porque eres indispensable, es que eres importante. El único indispensable es nuestro Señor. Pero somos importantes y necesitamos una responsabilidad. Pero también, hermano, tener diferentes dones, según que con la gracia que nos ha dado, hermano, nos da la responsabilidad de usarlos. Y toma esto como una exhortación, si eres miembro de esta iglesia. Porque cuando tú dijiste, yo quiero ser miembro de esta iglesia, Highview en español, ahí va la pedrada, cuidado. Tú firmaste un pacto de membresía donde te comprometías a servir a tus hermanos y a entregarte a ellos en amor. ¿Estás usando tus dones en la iglesia? ¿O simplemente ya lo firmaste, ya soy miembro, genial, ahí nos vemos? ¿Estás usando tus dones a los que tú voluntariamente te comprometiste a usarlos? Porque ninguno de los pastores trae pistola y te la puso en la cabeza y digo, fírmale porque... ¿Lo estás usando? ¿Estás sirviendo? No estoy hablando, hermano, de situaciones en que yo sé que puede haber que alguien no puede por horario y lo que sea. Estoy hablando de que puedes y no lo estás haciendo. Pero hermano, también algo importante de verte con buen juicio a la luz de los dones que el Señor te ha dado para el servicio de su iglesia, es que, hermano, hay que reconocer que no todos tenemos los mismos dones.
y que a veces vas a querer hacer cosas que no tienes el don. Y si en algún momento alguien te llega a decir, hermano, yo creo que tú no deberías de estar aquí, ¿por qué no pruebas mejor allá? No te enojes. Agarra y di, gracias hermano, qué bueno que ya no me dejas hacer el ridículo. Yo pensaba que cantaba, pero pues no, mejor me voy allá a recibir a los hermanos con una sonrisa hermosa. ¿No? Recuerdo una hermana, bueno, ya es mejor no. Pero hermano, también verte con buen juicio es examinarte y verte a la medida de fe que el Señor te ha dado. Es reconocer qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque otra vez, tú no eres el centro. Hay otros hermanos que pueden hacerlo. Hay otros hermanos que el Señor les ha dado el don que tú quisieras, anhelabas tener, pero no lo tienes. Y te voy a decir algo, qué bueno hermano, porque al final tu valor no está determinado por el don que tienes o no. Tu valor y verte con buen juicio está dado por quién es el que te salvó y quién dio su vida por ti. Pero usa los dones que se te han dado, porque ojo hermano, todos tenemos dones. A todos se nos ha dado, dice Pablo ahí, conforme a la medida de fe. Úsalos, mis hermanos, úsalo. Sé de bendición a tu iglesia, a la que te has comprometido personalmente y voluntariamente servir. Y nada más por añadir, hermanos, sobre todo los jóvenes, que yo creo que son los más expuestos, aunque yo creo que todos en esta actualidad, deja de compararte con los demás. Deja de compararte y estar escuchando lo que el mundo dice de quién debes de ser, cómo te debes de ver, cómo debes de hablar, para qué debes de funcionar. Deja de estarte comparando con los youtubers y enfócate en lo que Dios ha hecho en tu vida, para qué te ha creado, para qué te ha salvado y lo que te ha dado para ello. Enfócate en ello y ahí tendrás una correcta autoestima. La segunda característica de vivir conforme al Evangelio en la iglesia es amando y entregándose verdaderamente a la familia de Dios. Pablo dice, cada uno tiene una función y ninguno debe de pensar más de sí mismo. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues ya estoy sirviendo, pues lo hago porque tengo que hacerlo. Esta vida en comunidad no solamente es sostenida por una correcta forma de pensar de sí mismo y hacer las cosas bien, sino también de amar y entregarse completamente a la familia de Dios y a la iglesia. Y lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Hermanos, esta es una cualidad, esta es una marca de un verdadero creyente. De un verdadero creyente que ha experimentado lo que Pablo ha dicho en los versículos 2 y 3, que ha experimentado la misericordia y la gracia de Dios en su vida. ¿Cuál? Que ahora ama. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo dices que puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Que lo ves, que lo saludas, que está ahí, que sabes que necesita de tu ayuda, que sabes que necesita de tu tiempo, que sabes que necesita de algo que a lo mejor tú tienes y haces oídos sordos. Por eso Pablo exhorta y dice, un verdadero creyente, alguien que ha sido impactado por esta misericordia de Dios, es alguien que ama y se entrega verdaderamente a la familia de Dios. Esta es una cualidad, una marca, hermano. Esto es como se ve entregarse como sacrificio vivo. Porque vamos a ser realistas. A veces amar a uno que otro hermano es un sacrificio.
Pero hermano, tú y yo estamos llamados a amarnos unos a otros, no si te cae bien, no si ya estás completamente santificado o no. Es amarlo porque es tu hermano. Ámense sin hipocresía, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hermano, el Señor así te amó, aun cuando no merecías ser amado. El Señor te ha amado. Y esta es, hermano, otra razón por la que es incompatible ser un cristiano que no se compromete a pertenecer, a ser miembro de una iglesia local. Yo diría que por eso es imposible ser un cristiano sin comprometerte a una iglesia local, porque tú solo en tu casa, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a amar? ¿Cómo vas a poder amar sin hipocresía? Ser afectuoso si nunca quieres venir y comprometerte y decir, ok, yo sé que va a traer sus retos, pero aquí estoy por amor al Señor. Es interesante ver el contraste que hace el apóstol Pablo. Yo nunca lo había notado hasta ahora que estuve leyendo entre las características de los no creyentes con los no creyentes. El contraste entre Romanos 1, que empezó Pablo describiendo cómo es la humanidad sin Dios, y ahora Romanos 12 mostrando la realidad de hombres pecadores pero redimidos. Escucha. Y si puedes de repente ahí como darle vuelta, pero si no, escucha con atención. Escucha Romanos 1, 28 al 32, que ya lo vimos hace semanas. Dice, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, porque hicieron las cosas que no convienen. Y escucha las características de alguien que no conoce a Dios, que no ha sido impactado por esa misericordia, esa gracia de Dios. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Contraste. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Sean afectuosos unos con otros, en amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Te das cuenta el contraste? Versículo 29, capítulo 1. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos. Capítulo 12, después de Cristo, versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolo, o en otras palabras, aferrándose a lo bueno. En el original podría ser. Siendo afectuosos unos con otros. En el otro están llenos de envidia, homicidios, pleitos. Versículo 11 del capítulo 12. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Versículo 30 del capítulo 1. Detractores, aborrecedores de Dios. Versículo 11 del capítulo 12. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Puedes ver el contraste entre uno y otro? Este tipo de relación que el apóstol Pablo está marcando aquí en estos versículos, hermanos, solo es posible a través de una vida que ha sido expuesta a esa misericordia, a esa gracia del Señor, y que se ha entregado completamente a Dios como sacrificio vivo y la renovación de su mente. Porque seamos sinceros, hermano, a lo mejor tú lees Romanos capítulo 1 y dices, oye, esas personas sí estaban graves. Amor, esos éramos nosotros. Y yo espero que puedas decir, éramos envidiosos, homicidio. No, yo nunca, pero a ver, que se te atravesara alguien en el camino y, ¡ay! ¿Verdad? Y el Señor dice, no necesitas matar a alguien para matar a alguien si en tu corazón le deseas ya la maldad. Soberbios, jactanciosos. Hermanos, sé sincero contigo mismo. Eso éramos tú y yo. La pregunta, hermano, porque yo creo que no hay mucho que
explicarle a estos textos, la pregunta del día de hoy más que todo es, ¿qué lista te describe más? ¿Qué lista te describe más? Romanos 1, capítulo 1, 28 al 32, ¿te caracteriza, te describe más? ¿O Romanos 12, del 9 al 16? ¿Qué lista te identifica más? ¿Romanos 1 o Romanos 12? ¿Es tu amor sincero o es un amor con hipocresía? ¿Aborreces lo malo o puedes convivir cómodamente con ello? ¿Puedes vivir sin ningún problema en tu trabajo, en conversaciones pecaminosas, en chismes? Además, hasta lo disfrutas. Oye, sí, dime qué pasó, qué fue lo que... ¿Te gozas con los que se gozan y lloras con los que lloras, con los que lloran? ¿O te da envidia? ¿Das preferencia a tus hermanos antes que a ti mismo? ¿O solamente piensas en, no, es que, pobre hermano, pero es que si yo tengo que pensar en mí, los biles se tienen que pagar? ¿Contribuyes a la necesidad de tus hermanos o eres indiferente? Eres ese que dice Santiago, que dice, bueno, tiene frío, ¿sabes qué? Tápate, abrígate, que Dios te bendiga y nos vemos. Hermano, hermana, vivir conforme al Evangelio aquí en la iglesia, para vivir de esa manera, jamás lo vas a lograr en tus fuerzas, a menos de que te veas cada día a la luz del Evangelio, a la luz de la misericordia y la gracia de tu Dios. Si hay algo, hermano, sinceramente, que puedo dar gracias a Dios, es que esta iglesia se caracteriza por Romanos 12. De verdad, hermano, yo doy gloria a Dios por ello. Porque en este año que yo he estado hoy aquí, yo puedo decir que esta iglesia se caracteriza por Romanos 12. Por ese amor sin hipocresía, por ese amor a aferrarse a lo bueno, en el ser afectuosos, en apoyarse, en orar unos por otros. Gloria a Dios. Y hermana, amada iglesia, yo quiero animarte a que sigas por ese camino. Yo quiero animarte a que puedas seguir siendo esta iglesia de Romanos 12. Pero también quiero advertirte o cuidarte, hermano. En ningún momento se nos ocurra pensar que si hoy la iglesia Highview se ve así es por nuestras fuerzas o por quien somos nosotros, sino que al contrario es por la gracia de nuestro Señor. Por último, último punto, también el apóstol Pablo dice, si tú has sido impactado por esta misericordia y estás entregado como sacrificio vivo, va a afectar cómo vives con los de afuera. Y eso es, en primer lugar, siendo ejemplo, siendo testimonio al mundo. Dice ahí, versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Nunca paguen a nadie mal por mal. Hermano, ¿cómo respondes afuera? Ya pasamos de aquí a allá, porque aunque también se puede aplicar aquí. ¿Cómo respondes allá afuera cuando alguien es injusto contigo? Cuando alguien actúa deliberadamente mal contra ti. ¿Cómo son tus relaciones en tu trabajo, en tu familia, con tu familia que no es creyente? Si el día de mañana tus pastores, dejemos a un lado a los pastores. Si nuestro Señor Jesucristo apareciera en tu trabajo, con tu familia no creyente, ¿podrían decir que eres un ejemplo de acuerdo a lo que tú profesas ser? Si Jesús llegara y dijera, a ver, oye, aquí trabaja Daniel Víquez, ¿no? Dice que es pastor. Cuéntame, ¿cómo es él? Si dijera lo mismo de ustedes, si llegara a tu trabajo, oye, mira, aquí fulanito
de Javier en español, que dice ser cristiano, trabaja aquí. Cuéntame, ¿cómo es él? ¿Cómo responde cuando alguien lo insulta? ¿Cómo responde cuando son injustos con él? ¿Podrías pasar la prueba, por decirlo así? Porque también eso habla mucho de cómo el evangelio está haciendo la obra en nosotros. En segundo lugar, es vivir conforme al evangelio fuera está en procurar la paz y el bien. Versículo 18, si es posible en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Podría la gente, hermano, que te conoce fuera de la iglesia identificarte como alguien que procura la paz? ¿O eres el troublemaker del trabajo? ¿Eres alguien que procura la paz? Si ese mismo día Jesús también apareciera ahí con tu familia que no es creyente, con tu trabajo, y dijera, hey, y ver fulanito de tal, no, si es repelionero, deberías de ver, nadie le gana, siempre le, ¿no? O diría, no, sabes que hemos visto como siempre está procurando la paz entre todos. ¿Podría la gente dar un testimonio de afuera de que tu vida está acorde con lo que profesas o no? ¿O eres aquel que dice, no, del Señor es la venganza, pero yo soy su instrumento y lleva? Hermano, no. Una vida impactada por el evangelio es una vida que depende del Señor, aún en el sufrimiento, aún en los momentos difíciles, y aún cuando está en tus manos poder vengarte de esas personas. Tú le dejas eso a quien es más poderoso que tú, que es el Señor, y confías en Él. No estoy diciendo que te quedes ahí como ya costal de papas, háganme lo que quiera. No estamos hablando de eso. Sé prudente, pero el cómo respondes ante situaciones como esas dice mucho de cómo tu mente está siendo renovada o no. Hay algo que me llamó la atención, porque el apóstol Pablo usa esta porción de un proverbio, donde dice, pero si tu amigo tiene hambre, dale de comer, y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Algunos piensan que esto está refiriéndose, bueno, haz eso, trátalo bien, dale bien, porque así cuando vaya a la condenación va a tener más culpa delante de él. No, hermano, no se trata de que tú trates bien a tus enemigos o a los que te hacen mal para que se le acumule más castigo a la hora del infierno. No, escucha lo que dice, me gustó mucho lo que dice John Stott hablando de esta parte. Dice, nuestra responsabilidad personal consiste en amar y servir a nuestro enemigo según sus necesidades y procurar sinceramente su bien superior. Las brasas o los carbones ardientes que nuestra actitud puede amontonar sobre él tienen como objetivo sanar, no herir, ganar, no alienar. De hecho, el propósito es avergonzarlo para que se arrepienta. Hermano, el propósito de no tomar venganza y no ser aquel que puede pagarlas todas es que a ti puedan ver un amor y un perdón que en este mundo no se encuentra, y eso los avergüence y puedan venir al arrepentimiento a Cristo, porque una vez tú y yo también estuvimos en el lugar de ellos. Una vez platicando con unos misioneros que habían estado en Afganistán, ya voy terminando, me llamó la atención lo que me contaron una vez. Afganistán es, si no me equivoco, por ahora el tercer lugar más peligroso, a lo mejor si no es el primero ahora. Bueno, Corea del Norte es el primero, Afganistán de los más peligrosos para predicar el evangelio, está prohibido.
No puedes ir en las calles y tocar las puertas y agarrar, mira, tengo un folletito que regalarte, te invito a Jaime en español. No puedes hacer esas cosas. Y me contaban, ¿sabes cuál? Me decía este misionero, ¿sabes cuál fue una de las entradas que tuvimos a las familias ahí? Porque ellos no se van y se identifican con misioneros. La razón por la que nos empezaron a escuchar en esta tribu en Afganistán fue por el perdón. ¿Cómo? Sí, en su cultura ellos tienen esta ley de ojo por ojo, diente por diente. Si tú vas y matas a uno de sus tíos, ellos tienen el derecho legal, de acuerdo a su constitución, de ir y entonces matar a tu tío en venganza. Y está bien. Una ocasión pasó que uno de los misioneros había pasado una situación difícil con una persona de ahí. El misionero, en lugar de reaccionar con venganza y con odio, fue y dijo: te perdono. Renuncio a mi derecho de venganza y quiero que sepas que te perdono. Ese acto de perdón abrió la puerta a una comunidad que no quería saber de Cristo. Porque para ellos era inconcebible, y aún para el mundo aquí es inconcebible. ¿Cómo me estás perdonando si te acabo de ofender? Cuéntame por qué tú haces esto, porque no tiene sentido para mí. O déjame te cuento, te perdono porque primero yo he sido perdonado por alguien superior a mí, que es mi Señor y Salvador. Ese fue el momento en que esa comunidad empezó a escuchar el evangelio. Cuando alguien actuó consecuentemente a lo que profesaba. ¿Es algo que se caracteriza en tu vida o no? ¿Es algo que se puede ver en tu vida o no? Hermanos, vivamos conforme a la verdad del evangelio. ¿Es Romanos 12? ¿Romanos capítulo 12 te identifica a ti o no? ¿Es Romanos capítulo 12 lo que te describe o es Romanos capítulo 1? Amigo, el día de hoy, si tú estás aquí, si es Romanos capítulo 12 no te identifica, entonces quiere decir que estás en capítulo 1 de Romanos. Y eso es una muy mala noticia, porque eso quiere decir que la condenación y el juicio de Dios está sobre ti. Pero si el día de hoy te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y crees que Él murió y resucitó al tercer día, tú serás salvo. Y Él te transformará. Y Él renovará tu mente para que puedas vivir ahora en Romanos capítulo 12. Pero mi hermano, también, si tú estás ya en Cristo, ya eres creyente, pero te das cuenta que Romanos 12 no es una muy buena descripción de tu vida, arrepiéntete el día de hoy. Arrepiéntete. Ven a Cristo y encontrarás perdón. Ven a Cristo si no estás amando sinceramente. Ven a Cristo si estás siendo envidioso. Ven a Cristo si estás pensando más de ti de lo que debes de pensar. Y encontrarás perdón. Y por otro lado, hermanos, no quisiera que te vayas con una carga. Decir, ay, ahora tengo que irme con todas estas responsabilidades. No, hermano, por eso Pablo empezó con el versículo 2 y 3. Porque la única forma de vivir de esta manera no está en nosotros ni en tus fuerzas. Necesitas renovar tu mente. Necesitas venir a la palabra constantemente. Necesitas ser transformado con cada día para que entonces ahora sí te veas con buen juicio. Para que ahora sí sirvas como debes de servir. Para que ahora sí ames como debes de amar. Para que ahora sí des como debes de dar. Para que ahora sí no respondas con venganza cuando tienes el derecho. Es solamente a la luz de la palabra y de la renovación de nuestra mente diaria que Romanos 12 puede hacerse una realidad en nuestra vida. A la luz del evangelio, no a la luz de tus fuerzas. A la luz de que lo que Cristo ha hecho en esa cruz, no a la luz de quiénes somos nosotros. Hermanos, que nuestra vida sea marcada por el evangelio en todas las áreas y sirvámosle a Él con gozo y con alegría. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu amor, tu gracia. Señor, yo te ruego por mí y por la iglesia, Señor, para que cada día podamos encontrarnos a la luz de tu palabra, a la luz del glorioso evangelio de salvación, y que eso produzca en nuestras mentes, en nuestros corazones, una correcta forma de pensar en cada uno de nosotros. Que eso produzca en nosotros un amor genuino, sincero, amor incluso por nuestros enemigos, mayormente para la familia de la fe, donde podamos servir con gozo, con alegría, usar los dones que tú nos has dado para que tu nombre sea glorificado. Te damos la honra y la gloria a ti, porque solo tú la mereces, en nombre de Cristo Jesús. Amén.